Él escribe su columna en el periódico El Universal, Los usos del poder, y también tiene sus usos del poder en este espacio de Grupo Fórmula. Él es sociólogo, analista político, presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario. Esta es una firma de estrategia y de comunicación política a quien siempre damos los jueves la bienvenida. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, Bienvenido. bien. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece lo que dice Cuello Trejo? Era un hombre poderoso, ¿no? En tiempos de Salinas de Gortari. Lo que dijo de Manuel Bartlett. Yo creo que Javier Coello, que en aquellos tiempos se le llamaba el fiscal de hierro, Ajá. fue un, Chiapaneco de origen. digamos, un hombre enérgico que no vaciló para cumplir las tareas que tenía a su cargo, y un hombre que sabe mucho. Es decir, desde esa su procuraduría en materia de narcotráfico, tiene que haber tenido... Era el ser, el ser del narcotráfico el en SAR México. antinarco, sí. Antinarco en México. Sí, después te recuerdas, se creó la figura, efectivamente, de SAR antinarcos, que estuvo a cargo del general Jesús Gutiérrez Rebollo. Que resultó... Resultó vinculado a Amado Fuentes Carrillo, al Señor de los Cielos, fue aprendido en la época del presidente Zedillo, al final de su reclusión tuvo el privilegio de terminar de cumplirla en su domicilio, muy enfermo, muere en su domicilio, pero sometido a una prisión domiciliaria. Entonces, de lo que planteaba Javier Coello, me parece muy interesante cómo recuerda que el cártel de Guadalajara en realidad se funda por sinaloenses, es decir, que va a ser Miguel Ángel Félix Gallardo. Y gente de Badiraguato. Así es, además de Badiraguato. Sí, ese es un fenómeno, me parece, Pepe, muy interesante de explorar. ¿Qué hay en Badiraguato para que haya sido la tierra de tantos capos del narcotráfico y del gobernador Rocha, por cierto? Y del gobernador Rocha. La tierra de Mayo Zambada, la tierra del Chapo Guzmán. Del Chapo, así es. La tierra de Félix Gallardo, la tierra de Don Neto. Sí, hay de Caro Quintero. una explicación sociológica que amerita revisarse. Pero entonces lo que vemos es cómo estos jefes que formaron el cártel de Guadalajara, que se va a convertir, digamos, en el epicentro de otras organizaciones criminales. La semilla ellos, sí, de lo que hoy tenemos. Ellos como la fuerza hegemónica. Yo diría que el tema del narcotráfico en México no era un tema de seguridad nacional hasta el gobierno de Miguel de la Madrid. En la campaña de Miguel de la Madrid es la primera vez que el tema del narcotráfico se asume como un desafío de orden nacional. Antes, consumo de droga era un tema de salud pública y no había esta dimensión, pero son realmente los sinaloenses los que convierten, digamos, estos grupos criminales en una organización de grandes proporciones. De grandes ligas a nivel incluso internacional. Así es. Ahí empezaba todo, ¿no? Sí, y yo creo que es un momento de quiebre importante. Ya había empezado un poco antes, pero en ese momento alcanza una organicidad que le da una fuerza formidable. Y esto va a significar, por ejemplo, que a lo largo de muchos años, yo diría de décadas, el estado de Sinaloa se haya convertido en un narcoestado. Es decir, que no podía concebirse la fortaleza que tenían los criminales en ese estado sin la protección, sin la colusión con las autoridades estatales, pero también sin la colusión de las autoridades federales ubicadas en la propia entidad. ¿Y el ejército? Sin duda el ejército. Lo comentaba Javier Trejo. ¿Qué ocurría en el rancho El Búfalo? De casi 5,000 hectáreas, en donde empleaban, tú lo decías, aproximadamente 10,000 trabajadores, y todo esto sin que hubiera conocimiento ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal, y desde luego con la protección de los militares. Por eso cuando algunos señalan o repiten lo que decía el expresidente López Obrador, que había que confiar en el ejército porque, digamos, el ejército era muy institucional y estaba muy probado. No, yo creo, por el contrario, que hay varios ejemplos en la historia
vieja y en la historia reciente del país que muestran que los soldados no están hechos de una pasta distinta, que los soldados tienen la misma condición y la misma Fragilidad Sí, entonces para corromperse. Así es. Dilo con sus palabras. Y hay casos graves, Pepe. Piensa, por ejemplo, en los GAFES. Es decir, los GAFES, este grupo especializado del ejército, que es cooptado por Osiel Cárdenas Guillén, en ese momento el jefe del cártel de Tamaulipas, del Golfo, y que se convierten en los Zetas. Entonces, esos exmilitares van a constituir el grupo criminal de los Zetas, el más violento, el más bárbaro. Sanguinario. Así es, y cuando mencionas también el caso del general Gutiérrez Rebollo, es otro ejemplo de que inclusive al nivel más alto, un general de división, un zar antidrogas, contaminado en esta relación. Ahí, perdóname que meta en la ecuación a Thomas Yarrington. Sí, claro. Lo meto porque ayer lo mandaron de allá para acá, al penal de alta seguridad, en fin, claro. del altiplano, y a él se le vincula en relación justamente con quienes tú mencionas, con Osiel Cárdenas Guillén, por un lado, y con los Zetas por el otro, que en algún momento estaban todos juntos. Sí, pero si hablas... Una autoridad. Sí, si hablas de Yarrington tienes que hablar también de Eugenio Hernández, el otro gobernador tamaulipeco, también con enormes sospechas de sus vinculaciones con el crimen. Y hoy el caso de Américo Villarreal. Y eso me retrotrae, Pepe, a otro tema que podríamos hablar, que es la manera en que el cártel de Sinaloa operó en las elecciones del 2021 a favor de Morena. Entonces, en aquel momento se mostró con absoluto cinismo la manera en que integrantes del cártel de Sinaloa, por una parte, levantan a decenas de operadores políticos del PRI. Por otro, bajan a punta de pistola a aspirantes o a candidatos. En tercer lugar, asaltan el día de las elecciones las casillas, roban urnas, intimidan a los funcionarios. En aquella elección que ganó Rubén Rocha Moya. Exactamente, en la de 2021. Y entonces tú dices, ¿quién firmó un pacto con el cártel de Sinaloa para que operara a favor de Morena? Caben varias hipótesis. ¿López Obrador? Fíjate, antes, Pepe, el propio Rocha. Es decir, que él como candidato a la gubernatura, y además lo ha confesado, él en al menos 2 entrevistas con Salvador García Soto y con Loret de Mola, les dijo, no se puede gobernar Sinaloa sin un acuerdo con los narcos. Y yo como gente de Badiraguato los conozco. Entonces, una posibilidad es que el candidato a la gubernatura hubiera sido el de los arreglos. Pero otra posibilidad es que el que operó este acuerdo haya sido Américo Villarreal. ¿Por qué Américo Villarreal? Porque ese fue el delegado de Morena en Sinaloa en ese proceso electoral. Y 3, que hubiera sido el propio presidente del partido. Es decir, estás hablando de Mario Delgado y entonces lo siguiente es, ¿con autorización de quién? Es decir, Mario Delgado por sus pistolas o lo consultó con el señor de Palacio Nacional. Así que, en efecto, hay, digamos, datos muy contundentes, muy evidentes de esta corrupción. Y lo platicamos... Vamos a esperaros a que lo diga Netflix, ¿no? Claro, pues sí. Pero además, Pepe, ahí hay un punto bien interesante. Yo creo que las evidencias de la vinculación de Rocha con el crimen organizado son muchas y son incluso a confesión de parte. Pero si le quieres agregar, está el hecho de que Rocha Moya sustituyó al fiscal que tenía todavía 3 años más de gestión y lo reemplazó por una juez en retiro, esta señora Quiñones, que al final de cuentas también protegía al Mayo Zambada y posiblemente a los Chapos. Entonces, frente a las evidencias que hay de la colusión de Rocha Moya, yo digo, ¿cómo es posible que Andrés Manuel López Beltrán haya acudido a Culiacán a entregarle su credencial para que se reafiliara a Morena al gobernador Rocha? Me parece un error brutal, elemental, y la gran duda que yo tengo es si la presidenta Sheinbaum se va a atrever a tomar una acción en contra de alguien con todos esos expedientes, o se va a esperar que los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, lo exhiba, muestre las evidencias y tenga que reconocer semejante colusión de un gobernador morenista con el crimen organizado. Vaya
desafío para la presidenta. Te tengo noticias, si pensabas pasar Semana Santa en Culiacán, mejor no vayas. Así es. Muchas gracias. Gracias. A ti, Pepe. Maestro Zárate. Buenas noches. Gracias, Oscar. Alfonso Zárate. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.